Muy buenos días, amados, ¿cómo están? Qué alegría saludarles, qué alegría poder estar acá un domingo más. Les bendigo, espero que esté contento y feliz de estar acá. Amén. Qué alegría es poder congregarnos, qué alegría es poder estar juntos y recibir juntos la palabra del Señor. Amén. Saludamos a todos nuestros amados que están viendo la transmisión ahora o ven luego esto por diferido. Que el Señor les bendiga, les guarde y que el Señor lo ordene todo para que puedan estar prontamente acá con nosotros. Pero recuerde siempre ponerle voluntad, porque el Señor no lo obliga, pero sí nos da la instrucción de estar congregados. Amén. Mis amados, hoy día vamos a seguir compartiendo, vamos a seguir hablando y escudriñando desde la palabra acerca del discipulado. Amén. El discipulado es lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón para este año y también para comenzar el año. Recordando que el discipulado es un llamado del Señor para nosotros. Amén. Tenemos un llamado a ser discípulos y también a ser discípulos. Amén. Eso es lo que entendemos como la gran comisión, ¿verdad? Ir y hacer discípulos en todas las naciones, a todas partes. Amén. Entonces, para poder hacer discípulos, evidentemente, primero tenemos que ser discípulos. Ser discípulos. Ser discípulos, evidentemente, del Señor, primeramente. Él es nuestro Señor y también Él es nuestro Maestro. Por lo tanto, somos discípulos de Él. Pero también entendemos que la dinámica del discipulado la vivimos en comunidad. La vivimos compartiendo unos con otros. Y una de las cosas que yo quiero hablarles, iglesia, y que cale profundo en nuestro corazón, es entender que el discipulado es una forma de vivir. Es nuestro vivir, es parte de nuestro caminar como cristianos, como hijos de Dios. El discipulado no es solo el programa o ese entrenamiento básico de primeros pasos que tenemos en la mayoría de las iglesias. Digo, eso es parte de, pero no es lo único. No es que yo termino eso y digo, se acabó el discipulado en mi vida. No, el discipulado es algo continuo, porque no dejamos de aprender. Amén. No dejamos de aprender del Señor, no dejamos de aprender de la palabra. No importa cuánto sepamos, no importa cuántos títulos podamos tener, si fuimos al seminario, si hicimos la maestría, el doctorado, no importa. Tenemos el llamado a vivir siendo discípulos. Amén. Y eso es importante también porque trabaja nuestro corazón y nuestra humildad. ¿Sí? Tenemos que estar siempre abiertos y dispuestos a seguir aprendiendo, porque no terminamos de saberlo todo. Amén. En la sabiduría eterna del Señor no dejamos de aprender de Él, no dejamos de recibir de Él. Amén. Entonces eso es importante porque nos ayuda también en este compartir y en este ser comunidad. Si yo entiendo que por mucho que sepa necesito seguir siendo un discípulo, eso cambia mi perspectiva y cómo yo me relaciono con la gente, cómo escucho lo que los demás tienen que decir. Amén. Entonces, tenemos un llamado a ser discípulos. Y hoy día lo que yo quiero compartirles es esto. Todos somos discipulados por algo. Todos somos discipulados por algo. Entendiendo esto, que el discipulado en su esencia y de hecho en su definición o en su etimología, el discipulado o el discípulo es alguien que imita a otro. Es un seguidor de otra persona. Amén. Ese es el discípulo. En griego es el matetes. Matetes significa seguidor, imitador. Cuando en la relación discípulo-maestro se trata de esto, el discípulo mira a su maestro y aprende de él. El discípulo ve cómo camina su maestro y aprende de él. De ahí entendemos que el modelo de Jesús en cuanto al discipulado se trata de eso. Así discipuló Jesús a sus discípulos.
compartiendo con ellos, comiendo con ellos, disciplinándolos, acompañándolos. Vivía con ellos. Y así aprendieron ellos de él. Veían cómo eran sus reacciones. Veían cómo él tenía compasión por los perdidos, pero también cómo tenía celo por la palabra, por la justicia del Señor. Entonces los vieron siendo muy tiernos, ¿verdad? Con los niños, por ejemplo. Extendiendo misericordia a aquellos que lo necesitaban. Pero también lo vieron molesto con las injusticias, por ejemplo. Lo vieron en el templo tirar todo. Dijeron, uy, se enojó el Señor, dijeron. Yo pensé que el Señor no se enojaba, porque era santo, dijeron los discípulos. No lo vieron molesto, enojado. Entonces ese es el discípulo, aquel que mira a su maestro. Con eso en perspectiva entendemos que todos somos discipulados por algo o por alguien. Esto no es una cuestión neutral, ¿sí? De hecho, esa es una idea peligrosa. Pensar que que de alguna manera, si no estamos siendo discipulados activamente, estamos como en una pausa. Pero en realidad eso no existe, porque no hay una tal cosa como una pausa espiritual, ¿sí? No vivimos nunca neutral. Siempre estamos siendo formados por algo. Siempre de alguna manera estamos siendo influenciados por algo, o por alguien, o por un sistema, o por una doctrina. En Mateo 12:30 Jesús dijo esto. Cuando está aquí hablando acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, en el 30 dice así: el que no está conmigo está contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Entonces no hay terreno intermedio. Ya ves cómo habla Jesús. Cuando nosotros leemos en los evangelios vamos a encontrar de continuo estas relaciones antitéticas, ¿ves? O estás en la luz o estás en las tinieblas. Hablamos hace un rato de Mateo 6. O sirves a Dios o sirves al mamón. Nunca se propone algo intermedio. Mira lo que dice acá: el que no está conmigo está en contra mí. ¿Sí? Es todo o nada. O vas conmigo o estás en contra mía. ¿Sí? El que no recoge, desparrama. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos acerca del discipulado, tenemos que pensarlo en estos términos. Si realmente yo quiero ser un discípulo de Cristo, el Señor me está llamando a ir con todo. ¿Amén? El Señor me llama a ir con todo. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Sí? Entonces, si nosotros realmente queremos decir, Señor, yo quiero ser un discípulo tuyo, entonces vamos con todo. Vamos con todo. De ahí que este texto en Romanos 12 va a ser tan importante para entender el discipulado. Porque el discipulado comienza con una entrega total. El discipulado comienza con una entrega total. Entonces quiero que me acompañen a Romanos capítulo 12. Y vamos a leer el 1. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Voy a parar ahí. Miren lo que dice: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. La Biblia textual dice así: así que os exhorto, hermanos, por las misericordias de Dios, a presentar vuestros cuerpos, escucha, como un sacrificio que está viviendo santa y agradablemente a Dios. No sé si notan la diferencia. El continuo: presentar vuestros cuerpos como un sacrificio que está viviendo continuamente
santa y agradablemente a Dios. Y dice, esta es nuestra adoración verdadera. Verdadera. Quiero que noten el lenguaje de cómo está hablando el apóstol Pablo acá. No está hablando acerca de sacrificio, de entrega, consagración. El discipulado no es una cuestión de mera conducta, que sí está implicada. Comienza a cambiar eso. Pero el discipulado comienza en la entrega que nosotros tenemos al Señor. Mira el llamado. Así que os exhorto, por la misericordia de Dios, a presentar. Hay una exhortación a que nosotros presentemos nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestro templo, a que esté viviendo en sacrificio. En la Reina Valera lo traduce como un ruego. Así que, hermanos, os ruego que viváis de esta manera, como sacrificio. Por lo tanto, esto comienza con una entrega, ¿sí? No es solo cambiar hábitos. El discipulado no se trata solo de eso. Cambiar nuestros hábitos, cambiar nuestras conductas, eso va a estar implicado, pero no es lo neurálgico. El discipulado se trata de rendir la vida. ¿Amén? Rendir la vida. Por eso te digo, el discipulado, vivir en discipulado, no es solo llenar la hojita, que no está mal, lo hacemos. Pero el discipulado es entregarle la vida al Señor. Entregarle la vida al Señor. Es la entrega. Y mira lo que dice Pablo al final del 1. Este es nuestro culto racional, o esta es nuestra adoración verdadera. Nuestra adoración verdadera. En esa entrega completa es cuando estamos realmente adorando al Señor. Amén. Porque esto es importante, sobre todo en nuestros tiempos, que la adoración, ¿sí? Porque la misma dinámica y liturgia cristiana moderna nos ha hecho pensar de alguna manera que la adoración es la música, ¿sí? Y la adoración no es música. La adoración no es música. La adoración está vinculado bíblicamente a obediencia. Yo adoro a Dios cuando le obedezco. Si yo vengo acá y canto, Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, pero después yo salgo y no hago lo que el Señor nos manda hacer, ¿le adoro o no le adoro? ¿Cuál es la idea? Es que estas dos cosas pasen juntas, ¿ves? Venga acá y yo le diga eso al Señor. Señor, yo te amo, yo te adoro, mi vida te pertenece, y después yo viva acorde a eso. Y efectivamente mi vida le pertenezca y yo le obedezca al Señor. Amén. Y ahí entonces nuestra vida va a ser adoración verdadera, un culto racional. Por lo tanto, el discipulado, amado, no es un emocionalismo, es una decisión consciente. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. ¿Sí? En Lucas capítulo 14, entre el 25 y el 33, ahí tenemos una película que nos habla, y generalmente las Biblias están subtituladas esa parte como el costo del discipulado. El costo del discipulado. De esto más profundo vamos a hablar la próxima semana, así que no falte. Pero en el 33 termina diciendo así: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La Biblia textual dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. ¿Cuántos quieren ser discípulos del Señor? Ya saben. Tiene que estar dispuesto al despoje. Y de ninguna manera quiero que entienda esto como
una pedida de ofrenda. Sino que estamos realmente dispuestos a despojarnos de lo que sea necesario por seguir al Señor. Esto es mucho más profundo que vincular y pensar, hoy con esto nos están pidiendo una ofrenda. Sino, ¿dónde están nuestros ojos todos los días? ¿De qué estamos dispuestos de qué estamos dispuestos a despojarnos cada día por seguir al Señor, por obedecerle, por cumplir el llamado? Tan solo piensa esto. ¿De qué estamos dispuestos a despojarnos para cumplir? Mira, no estoy hablando de algo muy, muy especial, de algo muy simple. Y yo no sé si lo pensamos muy seguido. De hacer justamente esto que entendemos como la gran comisión, de hacer discípulos. ¿Qué cambios está dispuesto a hacer para hacer esto que es un llamado transversal para la iglesia? Muchas veces nos preguntamos, Señor, yo quiero obedecerte, revélame tu voluntad. Amado, esa es la voluntad del Señor, ir y hacer discípulos. ¿Lo hacemos? Entonces a veces queremos saber cosas muy profundas, muy específicas, y estamos ahí pendientes de algo que es tan claro. Pero no pierda el entusiasmo. Este texto no está hablando solo de bienes materiales. Cuando nos habla de este despoje, nos está hablando de señorío. De señorío. El discipulado responde a una pregunta clave, amados. ¿Quién gobierna mi vida? ¿Quién gobierna mi vida? Nosotros, de nuevo, le hemos perdido mucho sentido a las palabras. Entonces, cuando pensamos en Jesús y le decimos Señor, hoy día no tiene la carga de lo que tiene esa palabra. Porque hoy día no hay señores en este sentido, en el Kyrios, en alguien que es un señor, que te señorea, en ese sentido de la palabra, no en el Señor en términos de respeto. A Jesús le llamamos el Señor no solo por una cuestión de respeto, sino porque decimos que Él es el Kyrios, Él es el Señor, Él es el Rey. De pronto eso tiene más peso para nosotros. Si le decimos Señor es porque queremos o pretendemos que Él señoree nuestra vida. Entonces ahí está la pregunta. Esa pregunta la responde el discipulado. ¿Quién gobierna mi vida? ¿La gobierna el Señor? Quiero que volvamos a Romanos 12. Y vamos a leer ahora el versículo 2. Y con este verso vamos a entender algo. Que el mundo también discipula. Porque el discipulado no es solo llenar una hojita. Responde a esto de nuevo. ¿Quién gobierna tu vida? ¿A quién sigues? Entonces dice el versículo 2 de Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Les voy a leer la Biblia textual. Y no os adaptéis a este mundo, sino sed, transfigurados por la renovación de la mente, para que discernáis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. No os conforméis, no nos adaptemos. La palabra conformarse nos habla acerca de tomar forma,
de moldear. Por eso la Biblia textual lo traduce como adaptarse. Y sabemos que el mundo no es neutral. El mundo tiene un sistema formativo, activo. Y por eso esto es tan importante para nosotros. Porque mira, inevitablemente todos nosotros, sin importar qué tan espiritual pretendamos ser, estamos atravesados por este sistema. Y nosotros tenemos que saber navegarlo en función de la palabra y el espíritu. Por eso el llamado es a no adaptarnos o conformarnos a este siglo, a este tiempo, a esta temporada. Por esto este pasaje sigue siendo tan importante para nosotros hoy. Porque no se está refiriendo solo al siglo I, sino a una era. No nos conformamos a este tiempo, sino que renovamos nuestro entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace el mundo, este sistema? Constantemente nos está enseñando de todo. Y por eso nosotros tenemos que tener cuidado porque esas cosas nos apropiamos de esas cosas y las internalizamos. Muchas veces también la iglesia toma esas cosas y las hace propias. Por ejemplo, es el mundo, es este sistema el que nos dice qué es el éxito. ¿Qué es el éxito? ¿Qué es ser exitoso? ¿Qué es ser exitoso hoy día? Es tener dinero, es tener una posición. Más específico de este tiempo, es tener seguidores, es tener una popularidad. Eso es ser exitoso. ¿Cómo esto se ve, por ejemplo, en la iglesia? ¿Qué es una iglesia exitosa? No es una iglesia que hace discípulos, es una iglesia que tiene prosélitos. Esa es la iglesia exitosa, la iglesia que tiene mucha gente. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para llenar sillas. Pero el llamado de la iglesia no es ese, es ir y hacer discípulos. Es el mundo, es el sistema el que nos dice qué es lo que es o a qué está vinculada la felicidad. Y de nuevo, ¿a qué está vinculada la felicidad? A las posesiones que tenemos. Y con esto no quiero decir que, quiero hacerle una oda a la pobreza. No, pero ¿dónde está nuestro corazón? Porque ahí es donde tenemos estas inconsecuencias en lo que decimos, ¿ves? Recién cantábamos, si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo. Yo sé que tengo todo lo que necesito. Hermoso. Pero esta es la pregunta, ¿es cierto esto para nosotros? ¿Es verdaderamente cierto para nosotros? ¿Eso no? La letra está hermosa. Yo hasta lloré un poquito. ¿Pero lo es? Quiero hacer eco de una frase de un libro de Tim Keller, y él dice esto. La única forma de saber si estas cosas que cantamos son ciertas o no es cuando realmente nos pasa eso. De verdad, si lo perdemos todo, perdón, vamos a estar con esa convicción y decir, Señor, lo perdí todo, pero te tengo a ti. Y por eso, lo demás, ¿es eso cierto en nuestro corazón o no? ¿Es bueno el Señor? Eso. Entonces, ¿dónde está nuestra felicidad entonces?
¿Dónde están nuestros placeres? Nuestra alegría. Es justamente el mundo, el sistema, el que nos dice dónde está nuestra identidad. ¿Ves? Son todas cosas con las que va a estar esta dicotomía. ¿Qué nos dice el mundo? ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice el Señor? ¿Dónde está nuestra identidad? ¿Tenemos nuestra identidad segura en que somos hijos de Dios? ¿Que Él es nuestro Padre? ¿Que Él nos ha dado propósito? ¿Que estamos acá por un propósito que Él definió antes de la fundación del mundo? Es el mundo el que nos dice qué es y cómo tenemos valor. Y este sistema va a hacer esto todos los días, con muchas herramientas. Las redes sociales, el entretenimiento, la cultura, las ideologías presentes, la presión social. Hoy día tenemos otro tipo de persecuciones. Nadie te anda persiguiendo para matarte por ser cristiano. Estas son las cosas a las que tienes que resistir hoy día. En Primera de Juan, leemos esto, mira. Primera de Juan, capítulo 2. Dice así el apóstol Juan: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y lo explica, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y cuál es la cuestión? Es que el mundo pasa, dice el 17, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y entonces estas cosas que mencionamos, están estas tres cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿Y cuál es el llamado? No las ames. No las ames. No las amemos. Nuestro amor le pertenece al Señor. Amén. Pero si es este sistema, si es el mundo, si es esta corriente la que nos disipula, hacia allá, ahí van a estar nuestros ojos y hacia allá vamos a querer ir, por más que queramos etiquetarnos como cristianos. Entonces, quizás no nos damos cuenta, pero silenciosamente el mundo nos disipula. Pero nosotros queremos ser discípulos de Cristo. Amén. El tema es que este discipulado que genera el sistema es efectivo, es constante además, no para nunca. Por eso va a ser tan importante lo que dijo el salmista en el Salmo 119, en el versículo 9, cuando se pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Y cuál es la respuesta? Con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. Si no guardamos la palabra, amados, estamos fritos. Entonces, no basta con evitar el mundo. Hay que reemplazar la influencia que tiene sobre nosotros. Mira, esto es para nosotros los papás. Por eso para nosotros los papás es tan importante que entendamos esto. Nosotros tenemos que entender la paternidad justamente de esta forma, como discipulado. Nosotros somos los primeros y principales maestros de nuestros hijos. Y aquí sí que tiene todo el sentido justamente la definición literal de lo que es el discípulo. El matetes es un imitador. Un imitador.
Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado de caminar con nuestra paternidad con esta inconsistencia, de que decimos una cosa pero hacemos otra. Y más cuando se supone que somos una familia cristiana. Entonces se supone que somos una familia cristiana, pero el papá obra en injusticia. Somos una familia cristiana que habla del amor de Dios, pero en la casa hablamos a los gritos. Somos una familia cristiana en la que el Señor nos ha llamado a ser dadivosos y generosos, pero somos tremendamente indolentes con la necesidad de otro. ¿Qué va a pasar con ese niño cuando crezca? ¿Crees que ese niño va a perseverar en los caminos del Señor? ¿Crees que ese niño va a querer venir a la iglesia si es que eso es algo que nos preocupa? ¿Te respondo fácil? No. No va a querer el Señor, no va a querer la iglesia, no va a querer el cristianismo. ¿Y sabe qué es lo peor? Que todas estas cosas, todas estas otras cosas, que es el mundo, el sistema, eso va a tener sentido para ellos. Y allá van a querer ir, allá van a querer correr. ¿Por qué? Porque mínimamente tienen algo. Son coherentes, son consistentes. Y ese yo creo que es el gran pesar que tiene la iglesia hoy día. Ha sido muy incoherente y muy inconsistentes. Por eso nosotros tenemos que vivir el discipulado, siendo verdaderos discípulos de Cristo, entregándole nuestra vida a Él. Mira, de nuevo, no quiero salir de ahí. Para los que somos papás, ¿cómo entendió la generación pasada, un poquito más, antepasada, que había que ser un buen papá cristiano, prohibiéndolo todo? Todo es del diablo, todo es satánico, todos los monos son satánicos, no Goku, no Pegaso, no Pikachu, todo es del diablo, todo es pecado. Ese era el discipulado. Pero en la casa no había ni una lectura bíblica, no había ni un tiempo de oración, no había ni un tiempo devocional. ¿Qué pasó con esa generación? Se perdió, amados. Se perdió. Nos salvamos unos poquitos. Se perdió. Porque esa era la idea de discipular a alguien. Prohibir, no enseñar. No enseñar. No ministrar. ¿Y cuál es nuestro llamado? Es discipular. Es que nos vean. Es que el papá no solo viene el domingo a la iglesia, es que el papá realmente ama al Señor. Que realmente ora al Señor. Que cuando el papá se equivoca le pide perdón, aunque sea menor, aunque sea el hijo. Que cuando le dice algo a la mamá mal, va y le pide perdón a la mamá. Y él lo está viendo, y él lo está mirando. Eso discipula. No si le dices que no a todo lo que tiene que ver. No son los vengadores, no son los Avengers lo que le hace mal a tu hijo. Es tu incoherencia, es tu inconsistencia. Vamos, nosotros tenemos que tomar responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios. Pero si realmente hacemos el trabajo y ellos nos ven realmente ser estos hijos de Dios, estos discípulos de Cristo, así es como ellos van a aprender. Entonces va a crecer y va a recordar, cuando mi papá se equivocaba, me pedía perdón. Cuando mi mamá se equivocaba, me pedía perdón. Cuando teníamos necesidad, yo no veía a mi papá despotricar, veía a mi papá dar gracias al Señor. Yo veía a mi papá orar y decirle, Señor, nos falta, pero tú eres bueno. Y no agarrarse a las mechas por plata. Y después veníamos a la iglesia y decíamos, Señor, tú eres mi proveedor. Amado, ¿somos discípulos del Señor o no? Entonces, amados, no vamos a discipular a nuestros hijos mostrándoles, diciéndole que todo es malo, sino nosotros siendo esa principal influencia. Con esto no estoy diciendo que le muestres de todo. No, hay que poner ciertos límites. Hay que poner ciertos límites, que está bien.
porque la conciencia de los niños también puede ser tocada por cosas que ven o que escuchan. Pero primero partamos haciendo lo que nos corresponde hacer, la tarea que nosotros tenemos que hacer. Nosotros somos los primeros maestros y ellos son nuestros principales discípulos. ¿Amén? ¿Es bueno el Señor? Entonces, aquí hay una cuestión muy importante y es saber entender que esta transformación ocurre en la mente. En la mente. Por eso, vuelvo a Romanos 12, capítulo 2, versículo 2, perdón, y dice: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, permítame decirlo así, esta batalla del discipulado ocurre en la mente, en la mente. No es un cambio forzoso de conducta, sino que cambiemos nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que no nos conformemos a este mundo, no nos conformemos a esta era, a este tiempo, a este sistema. Y esa renovación de nuestro entendimiento ocurre por poner la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. En 2 Corintios 10:5 el apóstol Pablo dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces el discipulado no implica aprender a pensar bíblicamente. Bíblicamente. ¿Qué tiene el Señor? ¿Qué tiene la palabra del Señor para decirnos? El discipulado implica aprender cristocéntricamente. Nuestros ojos están en Cristo. Nuestra obediencia es para Cristo. Y también aprender a pensar espiritualmente. No ignoramos que este sistema también tiene un mover espiritual. Sin el ánimo de caer en el misticismo. Pero la realidad espiritual es una realidad. Por eso el apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Amén? Por eso el discipulado, amados, no tenemos que entenderlo como una serie de reglas. Tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto, aquí, acá, acá. Eso no es el discipulado, sino cambiar nuestra manera de pensar. ¿Ajustarla a quién? A Cristo. A Cristo. A su llamado, a sus propósitos, a su principio, a sus medidas de justicia. Eso vamos haciendo con el discipulado. Por eso no tenemos que dejar de ser discípulos nunca. Y a la vez, nunca dejar de hacer discípulos, porque es el llamado que nos hizo el Señor. Cuando esas dos cosas no pasan, nos perdimos. Entonces el discipulado tiene que ver con esto, con cambiar, ajustar nuestra mente a Él. Y mira que lo que dice el texto al final del versículo 2 es muy importante. Dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, solo cuando nosotros hacemos este cambio en nuestra mente, dejamos de mirar las cosas en función del sistema, del mundo, de la era, del siglo, y hacemos este cambio en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces ahí podemos comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Tú no vas a vivir ni comprobar la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios porque te levantas en la mañana y repites esto como un mantra.
Señor, tu voluntad es buena, agradable y perfecta, buena, agradable y perfecta, buena, agradable y perfecta. Hoy día va a ser un gran día, voy a ganar, voy a vencer, vamos. Te sube a la micro se va. Y la voluntad de Dios ya no es buena, y ya no es agradable, y no es perfecta. ¿Y por qué me pasan cosas malas a mí? ¿Y no se supone que Dios es bueno? ¿Y no se supone que Dios me ama? Porque estamos atravesados por el sistema. Pero cuando hemos cambiado eso, entendemos que el Señor es bueno. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Entonces fuiste, corriste y se fue. Y bendecimos al Señor. Y bendecimos al Señor. Y glorificamos al Señor. Porque Él es bueno. Porque Él es fiel. Porque Él es verdadero. ¿Ves? Entonces así es como muy rápido nosotros podemos ver si realmente nuestra mente está cambiada o no. Y no quiero decirte todo esto para que te vayas con un pesar en tu corazón, sino con, amados, que la palabra haga lo que tiene que hacer en nosotros. De eso se trata el discipulado. Y de eso se trata ser iglesia y ser comunidad, amados, que somos gente imperfecta pero que está perseverando en el Señor. Y que reconocemos que le necesitamos y que reconocemos que necesitamos de su gracia, de su favor todos los días. Pero necesitamos renovar nuestro entendimiento, amados. Amén. Voy terminando. Entonces una iglesia discipulada piensa diferente. Y eso es lo que tenemos que mostrar nosotros. Esto es algo que nos ha hablado el Señor para este año. Discipulado. Y queremos ser hoy día, este año como iglesia, formar discípulos, pero no queremos entender el discipulado como llenar a la gente de información, porque eso lo puedes hacer incluso por tu cuenta. Pero ayudar y acompañar y caminar con la gente justamente para eso, para que sus mentes sean renovadas por la palabra del Señor. Amén. Y podamos realmente vivir esto como dice Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y podamos vivir todos los días así, poniendo nuestros ojos en Cristo, poniendo nuestra mira arriba. Y nos pasan cosas difíciles y nos pasan cosas malas, amados. Eso es inevitable, no va a pasar. No hay promesa de Dios que nos prometa aquello. Pero sí que Él permanece fiel. Pero sí que Él permanece fiel. Poniendo la mira en las cosas de arriba. Amén. Entonces queremos ser una iglesia discipulada, que toma decisiones distintas, que ama distinto, que responde distinto, que prioriza distinto. ¿En función de qué? Del reino de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque está siendo formada por Cristo. Amén.